Conexión B2B. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión B2B, un espacio en el que hablaremos de marketing, tendencias, estrategias y sobre todo tendremos la oportunidad de conocer a grandes líderes de la industria TEI. Mi nombre es Tania Orozco, soy gerente de marketing en MTI Selling y antes de presentar a nuestro invitado, no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en Spotify y en nuestra cuenta oficial de LinkedIn. Hoy nos acompaña Diego Enríquez Beltranena, un apasionado de las ventas y quien desde los 5 años montó su primera empresa vendiendo aviones de papel. Un fiel creyente que todos somos vendedores y que para vender de una forma correcta es necesario crear valor. Bienvenido, Diego, a este espacio. Muchísimas gracias, Tania, y muchísimas gracias a toda la audiencia de este podcast B2B, Conexión B2B, realmente que me parece maravilloso en el poder acompañarnos este día y que me den un espacio para hablar de las locuras que traemos para hoy. Claro que sí. Bueno, quiero iniciar con una pregunta que estoy segura que las personas que nos ven y nos escuchan no me perdonarían y yo jamás me lo perdonaría. Y es cómo nació eso del puto amo de las ventas. Te debo confesar algo. Yo entré a tu perfil de LinkedIn y yo dije, el puto amo de las ventas. ¿Qué es él? ¿De dónde salió? Así que es el momento que nos expliques de dónde salió el Súper. amo de las ventas. Me encanta y eso es una pregunta que muchas veces me la hacen porque al final el contexto de una marca tan disruptiva, de una marca que realmente pues genera bastante ruido, nace precisamente basado en ese elemento que cuando yo comencé a querer a trabajar o a querer cambiar y a comunicar, a lanzar mi podcast Crece o Muere, yo quería hacer un lanzamiento comercial que tuviera impacto. Pero cuando comenzamos a hablar tenía que lanzar una marca y yo estaba, más o menos me topé en algún momento dado a nivel Latinoamérica muchos coaches que me parecen maravillosos, que atendían varias aristas y departamentos de las empresas, que me parece genial. Pero yo decía, me quiero especializar en algo, quiero tomar algo como de verdad, cuál es el punto de dolor. Y a través de algo que es este podcast también es, yo consumo mucho contenido, sobre todo audiolibros, podcast y demás. Y me comencé a dar cuenta y me topé con un video un día que decía un entrenador en ventas. Y él decía, tienes que tomar un nicho, tienes que tomar una locación geográfica y creer en ti. Y vas a hacer algo basado en eso. Entonces comencé a decir, bueno, voy a lanzar mi podcast, quiero hacerlo de esta manera, pero quería lanzar algo que tuviera relación conmigo. Y Puto Amo proviene de la parte deportiva, mucho de la parte española. Yo hace mucho tiempo sigo la Liga Española y me gusta en general todos los deportes, la mayoría de deportes son los que me gustan, pero hubo una época en la que los dos entrenadores de los grandes equipos de la Liga Española se estaban peleando en sala de conferencias y decía, él es el puto amo de la sala de conferencias, no, él es el puto amo de la Champions. Y fue un momento en que dije, hey, Puto Amo tiene algo súper potente. Puto Amo habla de alguien que es muy bueno o experto en algo. Y precisamente estaba terminando de escuchar un libro de Tim Ferriss que decía que experto es aquel que sabe un poquito más que el promedio. Entonces dije, si hoy yo me estoy consumiendo contenido, estoy queriendo aprender, queriendo impactar, el puto amo de las ventas va a ser súper disruptivo, va a ser mucho como, hey, ¿qué es esto? Y quién se cree. Pero cuando me comienzas a conocer, el fin principal no es venir a decirte yo lo sé todo. Lo que yo quiero es abrir una comunidad en donde nos demos cuenta que las ventas son el motor o son el combustible de una empresa y que sin ventas no podemos existir. Pero a nivel Latinoamérica, yo quería que existiera alguien que fuera más cercano, alguien que le metiera más humanidad, que le metiera tecnología, que le metiera procesos, que le metiera disciplina y sobre todo ese toque de humor y dinamismo y energía que le transmito yo a la marca. Y así es como nace con una locura y aquí me tienes contigo. Las grandes ideas nacen a Aquí, partir de una locura. Pero bueno, es en una efecto. locura que llama la atención y particularmente te puedo decir que es una locura que realmente empodera. Y sobre todo, ¿sabes? Una de las cosas que admiro, que a pesar que como tú lo mencionabas, la idea es poder sentirse y creerse el cuento, lo importante es que lo compartes. Siempre he pensado que el conocimiento no sirve de nada si no lo compartimos. Totalmente de Justamente acuerdo contigo. Justamente al inicio de, bueno, de toda la introducción que dimos, vimos que desde los 5 años ya estás teniendo como ese impulso por las ventas y de hecho también me causa mucha curiosidad el hecho de montaste tu primera empresa vendiendo aviones de papel. ¿Qué Sí. recuerdas tú de esos primeros inicios? Mira, lo que pasa es que me recuerdo muy bien y precisamente fue una memoria que logro recabar nuevamente cuando empiezo con este proceso comercial.
porque la gente me decía, ¿qué tanto tiempo llevas vendiendo? Porque algo que le quiero contar a la audiencia es que yo soy abogado y notario, y se los juro, por aquí en algún lado tienen que estar mis títulos, que lógicamente ya no me siento hoy abogado porque no lo ejerzo, pero sí tuve la oportunidad de ejercer en su momento. Pero ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que me haces? Que cuando comencé a lanzar este proceso del puto amo de las ventas, comencé a hacer muchas regresiones de dónde venía esa conexión humana, de dónde venía esas ganas de querer ayudar, de dónde venía esa parte comercial. Y me recuerdo muy bien que yo quería comprarme un G.I. Joe, era un muñeco, un soldado que yo quería. Y me recuerdo que mi papá me dijo, bueno, yo te puedo ayudar, pero si consigues el dinero, la mitad del dinero lo pones tú y la mitad del dinero lo pongo yo. Y yo en ese momento me recuerdo que me impactó tanto porque yo decía así como, o sea, ¿de dónde saco dinero? O sea, si yo tengo 5 años, o sea, en ese momento es como, no lograba entender realmente lo que me estaba diciendo mi papá. Y curiosamente fue en ese momento que dije, no fue como emprendedor, sino fue a través del enojo de decir, ay, vas a ver que este desgraciado, yo lo voy a lograr hacer y vas a ver. Y comencé a pensar y dije, bueno, si mi papá trae a la casa amigos y personas y familiares que vienen a muchos eventos, ¿por qué no aprovecho que ellos me den al menos 25 centavos por cada cosa que pueda hacer? Entonces me fui corriendo a donde estaba unas hojas en un escritorio hace mucho tiempo, habían unas hojas ahí que tenía de unos cuadernos y comencé a arrancar. Y lo que hice fue literalmente hacer avioncitos y abanicos y lo que comenzaba a hacer es que salía con un maletín que tenía mi papá, café de esos attachés antiguos y lo abría y me sentía como que si estuviera vendiendo y me marcó tanto eso que yo dije, Eso realmente es lo que nace en el emprendimiento, eso realmente es lo que nace en la parte empresarial, eso es lo que realmente nace en las ventas. Y ese niño que se divirtió mucho queriendo alcanzar su objetivo, es a lo que yo busco hoy ser y transmitir, que sigamos siendo niños disfrutando, siendo creativos, encontrando soluciones para poder jugar a través de las ventas el cómo podemos ayudar a nuestros clientes y monetizarlo en el camino. Y de hecho, el divertirse es una de las mejores formas de no sentir como el peso o la carga de Al, estoy haciendo esto, que muchas veces, pues, los que estamos dedicados a este mundo del marketing y de las ventas y de los leads y de los negocios, sabemos que pueden haber días en los que definitivamente no damos abasto. Totalmente. Pero precisamente divertirse es la clave. Así que justamente me llama mucho la atención que has pasado por distintos sectores. Veo que Claro. tienes experiencia en distintos sectores, pero ¿qué es eso que tú notas similar en todos los sectores hablando de ventas? ¿Cuál es ese punto en el que tú dices, ok, todos los sectores tienen como este mismo punto de referencia? Mira, es una pregunta excepcional porque nosotros algo interesante de los entrenamientos que damos, el que lidero yo, acompañando en diferentes herramientas. Yo empiezo muchas conferencias con una frase que dice, ser adulto ha sido el sueño más estúpido que tuve desde niño, porque llegamos a ser adultos y se nos olvida la diversión. Pero lo que tú mencionabas es precisamente cómo, qué encuentro de común en todos los sectores y es que me he dado cuenta de eso. Uno, el ser humano sigue siendo el factor y el denominador común en las empresas. Las empresas, claro, necesitamos vender, competencia comercial se enfoca en la inteligencia de negocio, en el marketing, en las ventas, a través de 3 pilares importantes para poderlo ejecutar. Pero yo creo que algo que me pude dar cuenta, Tania, es un altísimo porcentaje de personas a nivel mundial que están en el mundo comercial, específicamente en el mundo de las ventas, no están en ventas porque quieren, sino porque no había de otra. Entonces, cuando llegas a un mundo en ventas donde no había de otra, donde tú crees que ser vendedor es la base de la pirámide, donde pides trabajo y dices, aunque sea de vendedor, me comencé a dar cuenta que la percepción de las ventas realmente es una percepción errónea, donde muchas veces creemos que el vender es molestar, es incomodar, es sacar dinero, Genera este presión. vendedor me va a querer engañar. Y eso lo que ha permeado es que a través, por ejemplo, de un episodio que yo pude entrevistar a una amiga que se llama Cintia González, ella me enseñó a través de entrevistarla que el problema es que nosotros normalmente vendemos como nos enseñaron o como nos vendieron. Pero regreso otra vez, muchas personas no se capacitan en ventas porque sienten que el vendedor es el hablador y ahí te voy. Y eso no es cierto. Entonces, si llegas a un mundo en ventas donde a veces dicen, mira, necesito trabajo, pero solo hay trabajo en ventas, pues ahí te voy, San Pedro, diríamos. Y entonces entras a trabajar y ¿qué es lo que me he dado cuenta? Que ese altísimo porcentaje lo que le hace falta es confianza en sí mismos, estructura en un proceso comercial, pero algo muy importante, que es algo que discutíamos en un viaje al aeropuerto con Jimena, es la falta de disciplina que existe porque no existe formación en procesos comerciales. Y lo que más me encanta a mí es que nosotros no entrenamos empresas,
entrenamos personas, porque al final, si la persona tiene esa conexión en confiar en sí misma, en prepararse a través de contenidos como el que estamos generando en este momento y poder entender que estar perdido es súper válido, pero yo quiero finalizar mi intervención con esa parte tan común de los vendedores que no hay preparación, que yo digo, te sientes perdido, edúcate, estás educado, ejecuta. Y si estás ejecutando, ejecuta con constancia, pero con enfoque. Entonces, eso nos permite entender que todos los sectores tienen aristas muy distintas, pero el denominador común es la persona. Y por eso uno de los capítulos de mi libro se llama Ser persona está de moda, porque si tú confías en ti misma, las posibilidades se vuelven impresionantemente gigantescas. Amé profundamente esa guía que nos acabas de compartir y justamente es muy interesante porque han salido a colación varias palabras que definen muy bien la percepción que se tiene hoy en día acerca de las ventas y es el tema de la presión o incluso como de alguna u otra forma acoso, porque nos sentimos como, uy, no, o sea, es que me van a vender, me van a vender, me van a vender y enseguida existe una barrera que realmente no debería existir. Teniendo en cuenta esa percepción que hay hoy en día de las ventas, ¿qué consejo nos darías tú para poder comenzar a instruir el tema de otra forma para así podernos sentir orgullosos y vendedores realmente apasionados y de valor? Wow, qué pregunta más profunda y la verdad que me encanta, pero te diría que algo que me encanta a mí entender es, yo aprendí de Víctor Coopers que dar consejos es bien raro porque a veces la palabra consejo muchas veces se denomina como la parte bonita donde eliminamos la parte negativa. Y como bien tú decías, vender al final es una profesión, y eso creo yo que lo sepan, y es una profesión. Y como diría también Víctor Coopers, en donde yo no doy consejos, diría él, pero si fuera mi hermano se lo daría. Yo quiero replicar lo que él dice porque yo comparto muchísimo su mentalidad. Y él hace una comparativa con relación a los pilotos o a los doctores. Siempre están en constante educación. El tema puntual de las ventas es que como no le vemos tan importante el vender, porque creemos que vender es engañar, creemos que vender es hablar, creemos que vender es solo dinero, creemos que vender es el precio más bajo, eso precisamente creo yo que es mi principal recomendación, Tania, es esto, es consumo de contenido. Yo me recuerdo muy bien cuando en algún momento yo decía, no puede ser que uno pueda consumir tanto contenido al año. Y provino de una frase que me decía mi viejo y me decía, mira, si tú sabes leer o escuchar y no estás leyendo o escuchando al menos un libro al mes, eres un analfabeta con licencia. Y me pegó tanto, porque tiene tanto sentido, que al final nosotros nos escondemos en no querer formarnos, porque en el fondo el vendedor dice, no tengo tiempo. Pero cuidado, no tengo tiempo es igual a no es mi prioridad y estar ocupado no necesariamente es igual a ser productivo. Entonces, basado en todo lo que te digo, porque sé que salen aristas de otros temas, principal recomendación es prepárense, consuman contenido. Vender es simple, pero al final no es tan fácil y depende cada canal, cada industria, cada cliente, cada género, cada nivel. Hay una variación tan grande que cierro con esto que decía mi gran amigo Confucio: el ser humano es el único animal que complica todo lo simple. Y bienvenidos a esta vida que es injusta, pero es lo que hay. Y por eso nos divertimos. Qué bonita es esta vida, dice una canción. Bueno, yo soy ubicada en Total, Colombia totalmente, y dice un totalmente. vallenato muy, muy folclórico, qué bonita es esta vida, así que qué importante es disfrutársela. Qué bonita es esta vida, me encanta. Diego, cuéntanos un poco, bueno, ya nos queda súper claro toda la experiencia que tienes, pero llega un punto en el que has dejado de ser vendedor, pienso yo, como el que ejecuta a comenzar a enseñar. ¿En qué momento pasas tú de ser vendedor a convertir a las personas en líderes de ventas? Uf, me encanta eso porque ahí traigo a colación otra de mis mejores amigas, que es Margarita Pasos. Siempre digo esto, pero La Margarita Pasos, si tú conozco, le preguntas por mí, no me conoce, pero ese es problema de ella, no mío. Entonces no importa, pues al final ya ella la siempre... conozco. El vendedor y el líder no nacen, se hacen. Y uno de los temas bien más interesantes es, no todo vendedor tiende a ser emprendedor, pero todo emprendedor tiene que ser vendedor. Y todo empresario se sigue vendiendo constantemente. El tema es hacia dónde voy. Cuando yo soy vendedor, quiero saber hacia dónde voy, cuál es el crecimiento que tengo. Pero como tú decías en la pregunta anterior, ¿cómo hago para enamorarme de esta profesión? Tengo que darle primero la conciencia de qué es una profesión. La profesión requiere constante educación para ir adaptándonos a la evolución del ser humano y de todos los canales y tecnologías que vamos teniendo para estar al tanto de lo que está sucediendo. Pero
Algo interesantísimo es el proceso de escalamiento. Y algo que a mí me encanta es el libro de Bert Harnish, Scaling Up, porque es maravillosa metodología que toda persona debería tener en su cabeza, sea vendedor, sea emprendedor, sea empresario, lo que seas. El tema puntual es cómo escalas tu negocio o tu tiempo. Entonces, yo me comencé a dar cuenta y el libro de David Allen, el que realmente no, perdón, el libro de Dan Martell se llama Buy Back Your Time, cómo compras tu tiempo de regreso, me enseñó, y con eso te voy a responder la pregunta, Tania, que primero nosotros damos tiempo por dinero. Y ese tiempo por dinero, estás en una empresa en la que tú das tu tiempo y te dan dinero. En ese momento puedes ir creciendo y es exactamente los mismos cuadrantes del dinero que nos da Robert Kiyosaki, donde pues primero estás en una parte de empleado, luego pasas a ser autoempleado, luego pasas a ser empresario y terminas siendo inversionista. Pero ese proceso suena bonito. Lo que sí te quiero decir es que en el momento en que te vas dando cuenta de que todo depende de ti, es cuando tú puedes ser el factor crítico de crecimiento de la empresa, pero también el factor crítico de no expansión. Entonces, Dan Martell lo que decía es, primero das tiempo por dinero. Lo que tenemos que hacer es crecer al segundo engranaje, donde vas a tener que comenzar a dar dinero por tiempo, porque ya no te va a dar tiempo. Necesitamos personas que crean en nuestro proyecto, que crean en la empresa, para que vengan a dar de su tiempo a cambio de dinero. Entonces yo doy dinero para tener más tiempo y comenzamos a tener personas encargadas de marketing, personas encargadas de la parte administrativa y la gente dice, sí, Diego, pero eso qué bonito suena ahora. ¿Cómo lo hago? Y me recuerdo muy bien, y por eso hago tanta mención a libros, porque a mí los libros han detonado acciones que van diciéndome en su momento qué hacer. Y me recuerdo precisamente para darte la respuesta puntual, que Jack Daly en su libro de Hyper Sales Growth o Hipercrecimiento en Ventas, él decía, si tú estás perdiendo tiempo en la gestión administrativa en lugar de estar vendiendo, estás perdiendo plata. Y yo comencé a tomar la decisión de pagarle a una persona que me ayudara a contestar mis llamadas mientras yo estaba en capacitaciones para poder ser mucho más efectivo y comencé a darme cuenta que delegar me hacía ganar más plata. Pero al principio tienes que creer y requieres a veces hasta apalancamiento financiero si tienes que hacerlo con el sistema financiero o con alguien que crea en ti en levantamiento de capital. El tema puntual es, tienes que empezar a creer que tu negocio puede escalar. Y ojo, hoy tengo personas que me acompañan en el proceso y aún así sigo vendiendo porque me encanta, porque realmente es un proceso que yo entendí que este juego, este tablero de juego que se llama ventas, es un tablero donde sí es un juego, pero el fin principal no solo es ganar, sino es ayudar. Y eso para mí sí es maravilloso, porque al final cuando hacemos un jaque mate, no es te gané, Tania, sino es jaque mate, te puedo ayudar. Y cuando logras hacer eso, y entonces Tania y Diego conectan a través de que Tania entiende que Diego sí tiene interés en ella, Diego entiende de que Tania tiene interés en lo que yo puedo hacer y acompañar, y el entregable es maravilloso, comienzas a darte cuenta de que es imposible hoy. Claro, la ciencia me va a decir que sí se puede clonar, pero a la fecha no tenemos la capacidad de ir a una vending machine y sacar otro Diego. Entonces necesitamos comenzar a crear un equipo de trabajo a través de entender tiempo por dinero, dinero por tiempo. Y el último nivel es cuando llegamos ya a tener dinero por dinero. Comienzas a pensar en invertir en tiempo y en plata en una proyección a largo plazo. Espero que en mis ideas locas haya respondido a tu pregunta, Tania, pero era muy importante poderlo decir, cómo el sistema ha llegado a darme esas herramientas para poder responderte una pregunta tan compleja como la que me hiciste. Sí, justamente no solamente respondes la pregunta, sino que afianzas un poco más la introducción con la que iniciamos este episodio, y es que para vender de una forma correcta es necesario crear un valor real. Entonces, Totalmente. en MTI, de hecho, también compartimos esa filosofía, el poder de las conexiones, porque bien sabemos que estamos en un entorno en el que normalmente la venta no se da de inmediato, ¿cierto? Pero siempre queda aquí el, uy, hablé con tal persona, esa persona me ofreció X cosa, pero la tengo aquí. En el momento en el que lo necesite o tenga cómo poder acceder a lo que me ofreció, es la primera persona a la que busco. Y eso solamente se logra es a través de las conexiones reales. Totalmente de acuerdo contigo, Tania. Entonces, allí avanzando para conocer un poco más, y esta pregunta también va muy enfocada a algo que me causa a mí particularmente curiosidad, es cómo haces para equilibrar ese lado analítico con toda la experiencia que tienes también en marketing. Hay un tabú alrededor de las personas que estamos en marketing, y es que nuestro lado lógico no está tan desarrollado porque somos más creativos. Pero realmente yo
difiero mucho de esa percepción y justamente tú me estás dando motivos para seguir difiriendo de esa percepción. Así que quiero que nos cuentes un poquito cómo haces Qué para que... interesante. Es una pregunta maravillosa por un conocimientos recientes que me permiten darle metodología a lo empírico. Y yo también comparto contigo, Tania. Yo creo que al final sí podemos ser analíticos y creativos a la vez, pero eso viene a través del proceso de preparación. ¿Y por qué hablo de la preparación? Porque estaba leyendo en el libro de Anita Aldana, es una autora guatemalteca, la primera autora guatemalteca que está publicando en España, y en su libro de Reprogramándote comienza a darnos un concepto bien interesante. Nuestros objetivos son como el dispositivo, pero nuestros hábitos son como el combustible o la energía que hace que esos dispositivos se muevan. Entonces, ¿cómo logramos nosotros mezclar la parte creativa y la parte analítica? Es a través de los hábitos, es a través de la repetición. Nuestro cerebro es un hermoso órgano adaptable a morir y el doctor Santiago Ramón y Cajal logra determinar el concepto de la neuroplasticidad hace alrededor de unos 10, 15 años y comienza a decirnos, entre más repitas algo, los canales neurales comienzan a volverse más anchos y pasan más información. Y eso comenzó a votar el hecho de una creencia de mucho tiempo que decían que a determinada edad ya no podías aprender porque ya habías aprendido suficiente como que tu memoria RAM se hubiera llenado. Y eso no es cierto en el ser humano. Entonces, cuando nosotros comenzamos a creer de que los marketineros o la gente que estamos involucrados en la competencia comercial solamente somos lógicos y analíticos para poder medir data, es porque en eso nos hemos enfocado. Y lo quiero responder puntualmente con el sistema de activación reticular, que es el SAR, que es lo que nuestro cerebro dice en qué me quiero enfocar. Si tú solo te enfocas en eso, más de eso vas a tener, porque el cerebro lo que dice es, Tania, no quiero estresarte, mi cerebro está hecho para no estresarnos. Entonces, si tú estás queriendo ver solo esto, voy a evitar todo lo demás y enfócate solo en esto. Como toda creencia de los que hemos estado involucrados en marketing ha sido análisis de data, hemos dejado la creatividad para los publicistas, hemos dejado la creatividad para la gente que realmente se llama creativos, pero que esos creativos tienen la creencia de que no pueden ser lógicos y analíticos y no pueden ser ordenados. Y es lo que muchas veces me decía a mí la gente. Ah, es que el vendedor es desordenado por naturaleza. Y yo decía, no estoy tan de acuerdo en eso. Y me decía, ¿verdad? Pero escuché en una conferencia con el doctor Mario Alonso Push que vino aquí a Guatemala y él mencionaba que nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo, es muy necio y el hemisferio izquierdo siempre le quiere encontrar lógica a las situaciones. Por eso cuando hablamos de temas esotéricos, cuando hablamos de relaciones holísticas, cuando hablamos de ciencia cuántica, son cosas que el cerebro no logra encontrarle tanta lógica, entonces comienza a decir, nah, eso es mentira. Pero imagínate, qué interesante tener hoy en este podcast al puto amo de las ventas, que es abogado y notario, que tiene una maestría en Derecho Deportivo, que luego se fue a sacar un MBA y se especializa en marketing, pasa casi 10 años en el ámbito de seguros masivos y termina sacando un business coach. Es imposible no creer que sí te puedes adaptar. Y como les digo yo a las personas en mis entrenamientos, te adaptas, te adaptan o te sacan. No hay otra opción. Así que si tú quieres empezar a trabajar tu creatividad, hay muchas maneras. Y si mal no recuerdo, el episodio 98 de Crece o Muere el podcast, hace mucho tiempo entrevistamos a una persona que nos da una metodología para cómo puedes tú empezar a crear o a trabajar tu creatividad. Así que todas las creencias que la demás gente tiene, Tania, tú y yo las acabamos de votar. Erradicadas, y aquí tenemos una gerente de marketing que en sus inicios fue diseñadora gráfica, luego pasó a ser publicista y ahora es gerente de marketing. Imagínate, así que somos pruebas vivientes. No, y mira que sabes que pienso realmente que todo esto también debe ir ligado a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Tú Claro. traes a colación el tema de la parte creativa de los diseñadores gráficos puntualmente, y mira que estamos generando también, o estamos viviendo una revolución con plataformas como por ejemplo Canvas, en la que realmente ahora cualquier persona que no sea diseñador puede generar algún tipo de piezas. No estoy queriendo decir con esto que las profesiones vayan a ser como derogadas por las herramientas tecnológicas, pero sí es importante potencializar nuestros conocimientos para poder a través de las herramientas generar un impacto de Totalmente. valor. Justamente hablando de herramientas, quisiera saber un poco desde tu perspectiva, cómo ves que la tecnología está redefiniendo todo este tema en los roles comerciales.
cómo Uf, los comerciales de hoy en día se pueden apalancar a través de las herramientas tecnológicas justamente para poder ofrecer esa milla extra, ese plus, ese diferenciador. es interesante porque lo que mencionabas anteriormente, yo difiero un poquito en el sentido de que sí, yo también estoy, a mí me encanta y doy entrenamientos también en tecnología, en inteligencia artificial. Llevamos ya un par de años en ese enfoque de cómo poder compartir el uso de herramientas para potenciar a la persona y profesional del ámbito comercial. Pero algo que yo menciono y hoy sí es una realidad es que la inteligencia artificial sí está quitando trabajos más rápido de los que los está creando. Y más importante, como yo decía el año pasado, y hoy es más valedero todavía, le va a quitar el trabajo primero a aquellos que no sepan utilizarla. Pero ahí es donde yo vengo a decir a la gente. Algo que aprendí de Marcelo Burman y aprendí, no mentira, no, bueno, no me recuerdo de quién lo aprendí, pero creo yo que fue el esposo de Vilma Núñez o fue Marcelo Burman, uno de dos que estábamos hablando con relación a tema tecnológico. Y la ecuación 10-80-10 sigue siendo vigente el día de hoy. Y es 10% del input humano, 80% de herramientas tecnológicas o de IA y 10% de auditoría humana. ¿Por qué hago esta mención? Porque yo sigo creyendo que las herramientas tecnológicas que tenemos el día de hoy a nuestro alcance son herramientas que amplifican al ser dentro de la profesión comercial. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si tú eres una persona desordenada, eres una persona no disciplinada, eres una persona que no le gusta la profesión, eres una persona que no está con corazón dentro de la profesión, lastimosamente las herramientas lo que van a amplificar es eso. Claro que te va a ayudar a escribir un correo más bonito, pero si no tienes la auditoría de cómo usar la información, caemos en los errores más comunes de usar LLMs o como el clásico ChatGPT, de escríbeme este correo, copy-paste, se va el correo y entre corchetes dice tu nombre. Y yo digo, pero no, o sea, ¿por qué cometemos los errores? Es porque como no estamos pensando para qué me van a ayudar las herramientas, yo les pongo sobre la mesa. Basado en la pregunta que tú me decías de en qué momento puedes escalar o en qué momento pasas a delegar más cosas o crecer en el proceso empresarial, yo creo que hoy es el mejor momento para poder hacerlo, porque las herramientas lo que están haciendo es la capacidad de automatizar tareas repetitivas que te van a dar a ti más tiempo. Sí, solo sí, ese tiempo lo usas para generar y crear estrategia de manera creativa para que luego puedas analizar datos de una manera más eficiente. Entonces yo me pongo a pensar y en mi escenario, yo como Diego Enríquez Beltranena, el puto amo de las ventas, las herramientas tecnológicas lo que me han dado a mí es mucho tiempo que puedo usar para compartir con mis hijos, con mi esposa, para ser más creativo, para invertirlo en mí, para poder atender más clientes. Pero porque en el fondo la data que me da la herramienta me permite saber en dónde estoy y también tengo bien planificado a dónde voy. Entonces, en resumidas cuentas, hoy las herramientas les van a dar más plata y más tiempo, siempre y cuando sepan cuál es su proceso, sean disciplinados y saber, por lo menos, si no sabes a dónde vas, al menos saber a dónde no quieres ir para que sí realmente puedas utilizar las herramientas para poder alcanzar con mayor facilidad. Mira que mencionabas uno de los grandes beneficios de utilizar las herramientas y es el tiempo. Claro. Podemos organizarnos mejor y tener más tiempo para. Particularmente pienso que en tu caso, porque fue algo que me llamó mucho la atención, es que justamente el ser aliado de esa tecnología, para lo que te ha dado tiempo es para posicionar muy bien tu marca personal en LinkedIn. Ahora quisiera adentrarme un poco más en eso y que nos contaras cuáles son esos inputs que tienes para generar y para posicionar tu marca personal dentro de esta red. ¿Qué consejos nos puedes compartir desde tu experiencia para que las personas que aún todavía no se deciden a potenciar su visibilidad en esta red se decidan el día de hoy? Súper, mira, me encanta eso porque yo soy fiel amante de LinkedIn y te pudiste dar cuenta que sí invierto tiempo, me encanta estar involucrado y comentar porque es una red social que, como lo he leído muchas veces, es un gran secreto que tenemos todos al alcance de nuestras manos y es donde creo yo que hay una mina de oro en tema tiempo y plata y en exposición. Pero otra vez regreso de que yo puedo ampliar mi marca, amplificar, perdón, mi marca personal con herramientas o plataformas si tengo bien claro qué es lo que estoy buscando. Pero, ¿qué consejos o qué recomendaciones les podría dar yo? A mí me encantó. Gary Vee en algún momento dado, hace mucho tiempo, él compartió una estrategia que se llama 180. Y 180 era que todos los días tú deberías de invertirle $1.80 a tu marca personal y a la interacción en redes sociales. Pero ¿cómo esto? Y él decía, en su momento,
Tú tienes que ir a buscar los primeros 9 hashtags más importantes de tu industria y a cada hashtag vas a ir a buscar el hecho de poder entender cómo yo eran 10, bueno, no me recuerdo si eran 9 o eran 10, que tenías que llegar a cada hashtag, ir a los primeros 3 posts y comentar algo de valor en esos posts. Él estaba muy enfocado en Instagram, pero eso fue algo que yo comencé a replicar en LinkedIn y era todos los días, o por lo menos de una manera bastante constante, estar metiéndote a la red, no solo para decir, hey, soy cool, estoy haciendo esto, sino también para felicitar a los demás, también para responder comentarios, para responder preguntas. Pero a mí me ha pasado tanto que de repente escribo un mensaje o mando un mensaje a través de LinkedIn o le comento a alguien y pasan semanas y semanas y semanas y de repente me ha tocado cuando doy hasta felices cumpleaños en LinkedIn y es como, ay, perdón, esta red no la reviso y es un ejecutivo, digo, increíble. Lo sé que al final lo que queremos es tiempo, pero como bien tú dices, lo que hemos estado enfocados es que sobre todo si estás en un canal de comercialización B2B, LinkedIn es la red en la que tienes que estar, porque detrás de las empresas hay seres humanos y los humanos somos personas y la gente quiere tratar con personas. Y no solo de ámbito profesional, haz una mezcla que tienes un 70% profesional, un 20% personal y un 10% para contar lo que quieras, si quieres contar un chiste o no, o alguna situación personal que te haya pasado. Pero mucha gente se siente como muy estricta en LinkedIn y no, ser adulto ha sido el sueño más estúpido que tuvimos de niños. Yo no estoy diciendo que no te comportes bien, yo no estoy diciendo que subas cómo te tomaste una botella de licor en menos de 3 segundos. No, lo entiendo, pero LinkedIn al final, cuando hablamos de marca personal, tiene que reflejar esa esencia que es tu autenticidad. Y algo que me ha encantado en una de las conferencias y entrenamientos que tenemos a nivel Latinoamérica es uno llamado liderazgo altamente rebelde, donde hemos encontrado que hoy la rebeldía no es nada más ni nada menos que ser auténticos. Porque a mí me enseñaba un psicólogo, hoy ser sano es un acto insurgente en un mundo que te empuja a estar enfermo. Es más fácil hacer lo que todos están haciendo porque al final, pues si a alguien le sale mal, pues ahí voy con todos. Si se sale bien, pues no fue tan bien, pero ahí voy con todos. Pero arriesgarte a querer sobresalir requiere mucha disciplina. Y como le digo a mis participantes, tanto en conferencias como en talleres, talleres multisesión, lo que quieras, hacerlo una vez es fácil. El reto es que lo repitas 365 veces en un año y ahí está la magia. Eso para mí no es nada más ni nada menos que te de verdad inviertas tiempo constante de estar interactuando con las otras personas y que sea de una manera sincera. Lee los posts, no solo lees like porque sí, y de repente yo hasta juego con las reacciones de LinkedIn. A veces es una celebración, a veces es gracias por el apoyo, a veces es risa, a veces es un buen insight. Y LinkedIn para eso lo dio, para que tú digas, hey, qué buen post, pero es eso, esa interacción es maravillosa, Tania, porque de ahí proviene donde construimos las redes sociales y que no solo sean plataformas digitales. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Diego. Y quisiera resaltar en esta parte esa palabra que mencionaste acerca de la constancia, Claro, porque desde mi experiencia ha sido el común denominador de yo no genero contenido en LinkedIn porque es que nadie lo ve. total, Pero también basada en esa experiencia me he podido dar cuenta que hay muchos consumidores silenciosos en la red que no ven, pero 100%, no reaccionan, pero están allí pendientes de todo lo que nosotros tenemos por compartir. Así que totalmente de acuerdo. realmente sí vale la pena compartir contenido en esta red social para salir de ese anonimato en el que todos alguna vez nos encontramos y Total. poder demostrar realmente todo el aprendizaje y todo el conocimiento que tenemos, que alguna persona ha de servir. 100% seguro, 100%. Y yo me alguna vez tuve alguna conferencia que iba a dar aquí en Guatemala a un lugar relativamente cerca de moto y fue hace mucho tiempo y mi papá me dijo, mira, y tomas fotos para subirlas a Instagram, me dijo. Y yo le respondí, imagínate, ¿para qué la voy a subir si de repente tiene solo 5 likes? Y me dice, pero tú siendo tan tecnológico me vas a decir eso. Yo te puedo decir que aunque yo tenga 5 likes, hay gente que me dice, hey, te vi haciendo eso, hey, vos, qué bueno que te vi. Y nunca le dieron like a mi post. Hay muchos compradores silenciosos que consumen contenido sin reaccionar. Pero aún así, no solo es eso, sino es poder tener, a mí me encanta que LinkedIn se convirtió en una herramienta que tiene tu CV, o sea, toda tu hoja de vida la tienes ahí, tu experiencia, tus reconocimientos, tus cursos.
es una vida profesional que te permite construir esa marca, que como yo le digo a las personas, y tú lo mencionabas de una manera muy idónea, yo les digo que son agentes secretos en ventas, pero porque nadie los conoce. Entonces, no es que seas cool, es que nadie te conoce. Entonces, levanta las nalgas de la CIA, comienza a buscar a esa gente y comienza a construir una marca basado en esa rebeldía que es la autenticidad y comienza a compartir, hey, estoy en un trabajo en el que me ha encantado ayudar a estas personas. ¿Qué piensas? 2 likes, perfecto. Al día siguiente, otra vez, hey, me pasó esto. Y comenzar a trabajar en una estrategia. Imagínate, hoy las herramientas de inteligencia artificial te pueden ayudar, perdón, a comenzar a construir estrategias de contenido. Entonces lo tienes al alcance de la mano, pero requiere que pares, te prepares y ejecutes. Y eso me parece genial. Mira que ahora que comentas eso me hace recordar, en algún momento alguien decía, pero es que son pocos likes, nada más tengo 8 o 10 likes. Sí, pero ¿y si cambiamos un poco el chip, cambiamos un poco el panorama? Imagínate que estás en un café pequeño y tienes 10 personas en ese café. ¿Estás o no estás llenando el espacio? Entonces, esas 10 personas sí son significativas, claramente con constancia y con disciplina, los likes y las recomendaciones pues van a aumentar, pero claro que ese pequeño número es el que te está dando ese impulso para poder llegar a. Nadie llega a sin pasar primero por los primeros peldaños. Totalmente de acuerdo contigo, Tania, que eso se lo lleve la audiencia grabado en la frente. Sí, vamos a dar una cápsula de este pedacito nada más. Me parece excelente. Mira, Diego, que se nos ha pasado el tiempo súper rápido y yo no quisiera terminar esta sesión sin que nos pudieras compartir desde tu experiencia algún consejo para las personas que están iniciando o que están llevando su proceso de comercial en estos momentos para que puedan optimizar todas esas actividades que están llevando a cabo. Buenísimo, Tania. La verdad que muchísimas gracias. Yo te diría que ahorita la verdad que lo que les voy a compartir es lo que hemos podido vivir. Estuvimos viviendo con Jimena también este año, compartiendo en 8 países en América Central y el Caribe. Ya se pudo dar cuenta que algo que yo le invito a la gente es vayan directamente a www.elputoamodelasventas.com, vayan a mis redes sociales, porque mucho del contenido que nosotros brindamos es contenido gratuito. Tenemos el podcast en ventas más longevo que hay en la región de América Central y el Caribe, 274 episodios, si no estoy mal, 275 episodios que hemos lanzado desde el 1 de julio del año 2020. Tenemos contenido en nuestras redes sociales que al final educan, comparten tips, comparten ideas, comparten herramientas, compartimos muchas cosas que si tú hoy la única moneda de cambio que te están pidiendo es tiempo. Entonces, si tú quieres de verdad mejorar, consume contenido, escucha este podcast completo, compártelo, porque al final creo que de eso se trata. Hoy hay tanto contenido allá afuera que lo que necesitamos es encontrar contenido de valor que llegue a tu mano. Pero lo que sí les puedo decir a todos los que están iniciando, los que tienen duda de iniciar, los que acaban de iniciar pero no se sienten cómodos o los que llevan mucho tiempo y no saben si seguir o no seguir, vender es ayudar. Es una aventura espectacular que requiere orden, que requiere disciplina, que requiere planificación, que requiere procesos y requiere herramientas tecnológicas. Pero si alguna vez necesitan algún loco que les inyecte energía, que les inyecte dinamismo, quieren escuchar un episodio donde van a escuchar bromas malísimas, pero se van a reír, quieren de verdad recordarse que esta aventura es de verdad bien interesante, escuchen el podcast, váyanse a las redes sociales y consuman contenido. Lean, escuchen libros. Creo que ahí hay tanta información maravillosa que no necesariamente solo es en ventas. Escuchen de finanzas, escuchen de psicología, escuchen de marketing, escuchen de todo, porque cada una de esas herramientas nos puede dar distintos escenarios creativos para poderlo aplicar de una manera analógica en nuestro mundo en ventas. Y les puedo decir, no crean que porque yo vengo siempre con dinamismo, con emoción y porque me encanta transmitir mi energía, yo no tengo problemas. Por supuesto, he pasado por muchos altos y bajos en el proceso, pero lo interesante es darme cuenta que lo contrario al éxito no es el fracaso, sino es la no acción. Así que fracasemos cuantas veces sea necesario para alcanzar el éxito. Pero eso lo único que nos va a permitir hacer es ser constantes constantemente para que nosotros podamos obtener los resultados que en algún momento quisimos encontrar. Y aquí nos tienen a Jimena, a Tania y a mí para seguir impactando en la región y poderles dar más herramientas para que ustedes se emocionen en esta profesión en ventas que a mí me parece espectacular. Muchísimas gracias, Diego, por este espacio. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo podemos encontrarte en LinkedIn? Creo que está clarísimo, pero de todas maneras vamos a resaltarlo.
Súper, mira, la verdad que en todas las redes me vas a encontrar como el puto amo de las ventas. Si tú me buscas tal cual como el puto amo de las ventas, me vas a encontrar en LinkedIn en específico. Estoy en algún momento dado, quería comenzar a construir la página de la empresa, pero comencé a hacerlo desde mi parte principal. Entonces me vas a encontrar como Diego Enríquez Beltranena, entre paréntesis, el puto amo de las ventas. Ahí sígueme, ahí contáctame. Yo normalmente soy el que respondo mis redes sociales. Espero poder seguir haciéndolo así porque me encanta esa manera cercana de poder estar contigo. Así que ahí me vas a encontrar www.elputoamodelasventas.com y aquí estamos para vender con todos los poderes. Claro que sí. Y bueno, llegamos al final de este episodio en Conexión B2B. Gracias a todas las personas que se conectaron y que llegan hasta el final. Diego, muchísimas gracias por compartirnos tu visión. Me llevo un gran aprendizaje de tu parte. Y bueno, nos encontramos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima audiencia. Gracias por todo. Conexión B2B.